Paz, shalom a todos. Que el Creador, el Dios Todopoderoso de Israel, continúe bendiciendo a su nación, continúe extendiendo su misericordia para con cada uno de nosotros. En sus Biblias vamos a leer Juan Marcos, ¿sí? Estamos entonces de la pregunta sobre la resurrección. Sí, la cuestión del tributo. El tributo, lo que se daba al templo. Acordémonos que los únicos que podían recibir los diezmos eran los Leví. Lo que se daba al templo, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Nosotros estamos asimilados, nosotros estamos en el exilio. La casa de Israel está en el exilio, que somos nosotros. Lo decimos entre comillas casa de Israel porque usted también podría ser judío. Sí, usted podría tener genes judíos. Llamémoslo de la casa de Judá, llamémoslo así, ¿sí? De la casa de Judá que incluye a la tribu de Benjamín, a la tribu de Judá y la tribu de Leví. Usted podría tener ese tipo de gen, como también podría tener gen de Isaacar, de Yasher, de Dan, de Benjamín y estar asimilados. Nosotros estamos saliendo de esa ahorita es precisamente eso, de la asimilación. Estamos en el éxodo teológico, como lo llamo yo, estamos en el éxodo doctrinal, estamos alejándonos, estamos apartándonos de la cultura en la que nosotros, por nuestra desobediencia de nuestros padres, caímos en diferentes naciones del mundo porque nos apartamos precisamente de ¿qué? De la ley, de la instrucción. Y la gente tercamente, sí, el cristianismo sigue ahondando en que la ley está abolida. Entonces, ellos dejémoslos, o la gran mayoría, yo coloqué esta semana un clic, no me acuerdo mucho, pero dice esto, dice la Torah no es para todos. Nadie puede sacar a nadie de donde nadie quiere salir. Sí, entonces eso es lo que estamos haciendo, promoviendo en este tipo de grupos, porque no somos el único grupo, ¿sí? Muchos grupos estamos promoviendo volver a la escritura, volver a la Torá. Yohanan, Hamadbir, Juan Bautista, que predicaba, volver a qué? Precisamente a la justicia. Arrepentidos, Teshuvah, volver a nuestra instrucción, volver a nuestra cultura, volver a nuestro calendario, volver a nuestras fiestas, volver a nuestro lenguaje, volver a lo que somos nosotros y que desafortunadamente fuimos asimilados en otro mundo, ¿vale? Bueno, entonces, continuamos con la pregunta sobre la resurrección. Estamos en Juan Marcos, capítulo 12, ¿cierto? 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Acordémonos que en esa época estaban escribas, fariseos, saduceos, esenios, y que habían escribas y escribas que pertenecían a los fariseos y también escribas que pertenecían a los saduceos. Saduceos y fariseos tenían sus propios escribas. ¿Vale? Al parecer este es un escriba que pertenece a los saduceos. Sigo. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Sí, y le preguntaron diciendo, ojo con esto porque hay movimientos mesiánicos en la actualidad que están creyendo en la reencarnación, o porque eso es babilónico, hermano. Sí, eso tiene que ver con doctrina de la India también. Y se ha filtrado lentamente, sobre todo en corrientes mesiánicas, que los veo muy apresurados queriendo buscar más conocimiento. Eso no está mal, pero tenemos que buscar el que... todo, pero tenemos que filtrarlo, escudriñarlo todo y retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, dicen los saduceos que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Juan Marcos, capítulo 12, versículo 18. Vamos para el 20. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Como vemos, esto es un ejemplo para tentar a alguien. No sé si para buscar información. No creo tanto para entender algún pasuk. Acordemos que el que está haciendo la pregunta es uno de origen saduceo, ¿vale? Dice, y en el 19 no le dice rabí, ¿no? En el 19 le dice maestro. Sigamos, 22, 23. En la resurrección, ¿cierto? Acuérdense que él no cree en la resurrección. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será
ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Pregunta. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y yo quiero pararme aquí un momento, muchachos. Dice, repito, entonces respondiendo Yeshua les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando Yeshua habla de esto, ¿a qué tipo de escrituras se está obviamente refiriendo? Pues si el Nuevo Testamento no se ha escrito, pues concluimos usted y yo que las escrituras a las que se está refiriendo Yeshua HaMashiach, ¿cuál es? El Tanakh. Siempre tenemos por algo, y les recuerdo que nosotros podemos mostrar al Mashiach sin recurrir al Nuevo Testamento como lo llaman vulgarmente, o como se llaman las corrientes del Brit, yo lo llamaría Brit, ¿cierto? O el Brit Hadashah, el pacto nuevo, que no es tan nuevo, sino es el pacto renovado. Pero entonces le dicen, Yeshua dice, ignoráis porque desconocéis las escrituras, círculo, escrituras por amor a los santos. No existía el Nuevo Testamento, por lo tanto lo que se recurría para ese tipo de lecciones, ¿a qué era? A la Torá y al Tanakh. ¿Sí? En este caso se está planteando una problemática que está en la Torá, por eso dice Moisés nos escribió. Cuando uno le dice a las personas, erráis porque desconocéis las escrituras, erráis, no dais en el blanco. Entonces, a ver que alguien me conteste otra definición mejor de la palabra Torah. Alguien que la escriba aquí lentamente. ¿Quién tienen ustedes por Torah? Escriban acá y yo lo leo. Cuando Yeshua dice erráis, ¿sí? Erráis porque desconocéis las escrituras, ¿realmente a qué se está refiriendo? Pues otra definición de Torah es dar en el blanco. Cuando yo desconozco la Torah, estoy diciendo que estoy errando. Es decir, no estoy dando en el blanco. ¿Sí? Entonces, otra definición de Torah es dar en el blanco. Entonces, erráis porque desconocéis las escrituras. Cuando tenemos un alto nivel de interpretación de la Torah, por lo tanto, el Brit Hadashah, lo que predica Shaul, lo que predica Cefas, lo que predica Timoteo, Gilel, bueno, cualquiera de ellos, Mariel, todos ellos podemos entenderlo de una forma mucho más hermosa y preciosa porque nuestra interpretación se está basando en ¿qué? En la Torah. No se está interpretando en la filosofía grecorromana o en el sistema cristiano, ¿vale? Sea católico o sea protestante. Entonces, Yeshua le responde al saduceo, erráis, ¿por qué? Porque desconocéis las escrituras. Es decir, no das en el blanco, porque no conoces la Torah. ¿Vale? Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, Yeshua, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los malak, ¿cierto? Que están en los cielos. ¿Vale? Repito, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los malak que están en los cielos. No quiere decir, y nosotros tenemos debates en cuanto a eso de que los ángeles no están representados, son seres asexuados, ¿sí? Son como que no tienen una identificación, digamos, entre comillas, sexual, ¿sí? Y aquí hemos estudiado que sí, ¿sí? ¿Por qué? Desde Adán y Eva. Acordémonos que nosotros estamos viendo esto de aquí abajo es una copia de lo que hay. ¿A dónde? En los cielos. Entonces, a mí me dan, si la esencia tuya es de mujer, te dieron un cuerpo de mujer, te van a resucitar con algo que no te identificaría como esa Nechamot o como ese soplo. ¿Sí? Si yo soy un hombre, pareciese que esa doctrina que enseñan,
a mí me estarían dando mi misma Neshama, pero un cuerpo que no me representa con esa Neshama, lo cual yo no creo, porque sus esencias son diferentes. Antes de ser Adán y Eva, cada uno tenía su esencia, cada uno tenía su soplo, cada uno tenía su mapa espiritual, ¿vale? Cada uno, hombre como mujer. Tal vez no lo llamemos mujer, tal vez tengamos otro lenguaje, pero dice Yeshua, no se darán en casamiento, serán como los malak que están en los cielos, ¿sí? Es decir, que en los cielos no hay matrimonios, ¿no? Estoy diciendo lo más plano posible, ¿vale? Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los malak que están en los cielos, serán como los malak en cuanto a esa estructura, pero no como jerarquía. ¿Sí? Acuérdese que el ser humano, usted y yo, los escogidos y los elegidos, tenemos, óigame bien, como, o mejor, dentro de la estructura del Creador, estamos por encima de los ángeles, de las ángeles, de los que van a ver, ¿cierto? Los 10 tipos de ángeles que pues acudimos a literatura de todo tipo para poder llegar al punto de 10, así como los famosos 7 cielos, que pueden ser 7 cielos y pueden ser más, ¿sí? Pueden ser más de 7 cielos, porque dentro de las estructuras, ¿sí? Dentro de la formación de lo que ha dejado el Creador, dentro de esos espacios, hay mucho más espacios, hermanos. Yo sea, pues, lo más explícito posible, ¿sí? No se me lleguen a enredar, sin embargo me preguntan, ¿vale? Cualquier cosa. Y es, dentro de este plano, ¿sí? Su Nechamot ocupa un espacio dentro de su cuerpo. Alrededor de nosotros hay Malak, de diferentes formas y estructuras, jugando para bien, entre comillas, y jugando para mal, ¿vale? Que lo denominaron el reino de las tinieblas, ¿sí? Y en el cual obviamente el príncipe de este mundo, cuando escucha el príncipe de este mundo, no estamos del mundo, no, sino el mundo que él maneja. ¿El mundo de qué? De la oscuridad, ¿sí? Donde hay ausencia total de el eterno. No quiere decir que el eterno no controle eso, no. Estamos hablando de su presencia y su manifestación divina, ¿sí? Porque Hasatán está gobernado por el eterno. Hasatán no madruga, ¿sí? A ponerle una pistola al que él quiere. No es así, ¿sí? Él pide permiso. Él primero se tiene que ir al Dios de los espíritus, ¿sí? Referirse a él, y en un plan que ya está predispuesto por el Eterno decide si sí o si no. Y lo que él pretende hacer, él es un títere, él es un payaso, ¿sí? Que cumple, ¿sí? La función de adversario con nosotros. Entonces miren esto, muchachos. Entonces, dentro de nosotros y las estructuras, estoy hablando del plano de los cielos, dice, será igual que los ángeles en los cielos, ¿sí? Y no hay solamente, pues obviamente decimos nosotros 7 cielos, pero dentro de los otros cielos hay mucho más espacios. Siempre les dije, cuando leímos lo de Coré, por favor, en la medida que pase el tiempo, vean cómo Corac es absorbido por la tierra, ¿sí? Dice que se abrió un espacio y precisamente pues Corac fue tragado. Ese es un espacio, man, ¿vale? El espacio donde, por ejemplo, hay una transfiguración de Yeshua HaMashiach es un espacio dentro de un espacio, ¿sí? Aquí alrededor de nosotros hay ángeles, ¿sí? Que juegan a nuestro alrededor, y otros ángeles que no juegan a nuestro alrededor, que no juegan a nuestro favor, y ellos ocupan un espacio. Nosotros no lo vemos. Por eso hay espacios dentro de los espacios. Por eso decimos que 7 cielos, pero dentro de los otros cielos hay muchísimas más estructuras, ¿sí? Y esas estructuras usted, sobre todo, las observa cuando usted tiene sueños, porque en los sueños no hay tiempo, ¿sí? Bueno, en fin, entonces, dice, serán como los ángeles en los cielos, pero a nosotros nos hicieron superior a los ángeles, porque dice, ¿acaso vosotros no sabéis qué habéis de juzgar a los ángeles? ¿Sí? Entonces, imagínate, dice que todo será sujeto ¿a quién? A Yeshua. ¿Sí? Y que no será sujeto al que le sujetó a él todas las cosas, hasta que no sean sujetados principados, dominios, todo debajo de sus pies, y nosotros estaremos con Yeshua, óigame bien.
Y él será el primogénito entre muchos hermanos, y él será rey de reyes, ¿sí? Y nosotros seremos, obviamente, participantes de su reinado. Por eso somos superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Cuando la gente resulta adorando a los ángeles, ahora sí puede imaginarse el grado de idolatría. Cuando una persona adora a los ángeles, o eso que llaman angiología, que también opera en círculos también cabalísticos y en círculos místicos judíos, y en el cristianismo ni hablar, ¿sí? Y en el cristianismo católico ni hablar, eso es ángel tras ángel. ¿Se imagina lo que yo estoy diciendo en mí mismo? No me estoy conociendo a mí mismo. Estoy diciéndole a San Juan de Asís o cualquiera de esos, no conozco mucho los nombres de los ángeles, ¿sí? Que yo soy que yo soy siervo como de él y que yo le oro a él. Imagínese usted eso. O sea, eso no tiene mayor presentación, ¿vale? Entonces dice, serán como los ángeles en el cielo. En cuanto, no jerarquía, sino en cuanto a estructura y funcionabilidad de esos espacios, ¿vale? Llamados cielos. Continúo. Entonces aquí dice, ustedes serán como los, no se casarán y serán en casamiento como los ángeles, ¿sí? Cuando sean resucitados en la resurrección. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza. Eso es lo que yo digo, espacios entre los espacios, hermano. O sea que hay una zarza, ¿sí? Un lugar donde se manifiesta una alta espiritualidad. Quítate el calzado porque el lugar donde está la planta de tus pies es K2. Entonces entra usted en otra esfera, ¿sí? Cuando usted ora, por ejemplo, una persona que está endemoniada, usted entra en otra esfera, en otro mundo. Hay alrededor que se mueven muchas cosas diferentes a las que en la normalidad se manejan. Pero en cuanto a lo que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, ¿sí? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, ¿vale? Entonces, al parecer existía esa creencia que Jacob iba a mutar en otro. Sí, así como lo han dicho, por ejemplo, no, que el ciervo que se mueve ahí puede ser mi bisabuelo. Y el zancudo que está en la habitación suya, pues puede ser la tía Alfredenia, la que murió hace como 400 años. Entonces, que no me puede hacer esa vaina. Bueno, hay unas cosas ridículas en cuanto a eso. ¿Ve? Y pues está diciendo eso. Yo soy el Dios de Abraham y lo separa. El Dios de Isaac lo separa. Y el Dios de Jacob. Identidad. Abraham es Abraham. Isaac es Isaac. Jacob es Jacob. Jorge será Jorge. Luis será Luis. Sí, sabemos que obviamente, ¿qué cosa? Nuestros nombres van a ser cambiados. Y tienen y deberán ser cambiados porque nuestra función va a ser cambiada. Dice que eso será escrito en una piedra. ¿Vale? Que cuando dice piedra, pues está hablando de otras cosas. No está hablando de que carguemos aquí un ladrillo pues con nuestro nombre. No. Hablando de la base, ¿sí? De la base fundamental espiritual. Edificado sobre el fundamento, etcétera, etcétera. Mi función dentro de ese reino. Ese va a ser mi nombre. Cuando dice piedra, esa es mi función. ¿Eh? Usted va a tener un nuevo nombre. Usted va a tener una nueva función. La resurrección de los muertos. Perfecto. Me parece genial. ¿Vale? Bueno, entonces ahí viene. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham. No dice que fui o que Abraham fue Abraham. No, Abraham, Isaac, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Vale? Por eso no existe la famosa reencarnación. Él está diciendo a Abraham todavía, Abraham, a Isaac, Isaac y a Jacob, Jacob. Bueno, ¿alguna acotación? Listo, entonces continúo. El gran mandamiento. Juan Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, ya cambiamos, ¿cierto? Acercándose uno de los escribas, que lo había habido disputar. El debate es bueno, siempre edificante, ¿vale? Jenny nos dice, nosotros tendremos acceso a esos espacios espirituales en algún momento. Dice
Que si tenemos acceso a esos lugares espirituales, claro que tenemos acceso a esos lugares, a esos espacios los tendremos, ¿sí? De por sí lo tenemos en este momento. Tú y yo, Jenny, y todos los que nos están viendo, cuando se nos dice bendito sea el Dios y Padre, que sí, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en los lugares celestiales, en otros espacios, ¿sí? De por sí, cuando tú oras, ¿sí? Cuando yo oro, generamos un espacio diferente al que normalmente estamos. Digamos, yo estoy arrodillado, estoy de pie, estoy meditando, estoy sentado. Eso que tú estás haciendo, ¿sí? Como un acto de oración, abre un canal directo espiritual entre los cielos, llamémoslo así, y nosotros. Nosotros no vemos como esa lucha que se puede estar presentando entre Minechamot, entre los espíritus, ¿sí? De las tinieblas y también entre los Malak del Eterno, ¿sí? Pero estamos en ese instante en un espacio. Muchas veces en sueños, se los he dicho muchas veces, la gente ha sido, por ejemplo, tocada, la gente ha sido molestada. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo estaba anoche dormido y sentí que me empujaron. Para hacer eso tiene que acceder a un espacio de allá para acá. Y pues cuando seamos resucitados, pues tendremos otro espacio en el que nosotros nos movemos. Si usted mira, por ejemplo, el cuerpo de Yeshua tiene unas funciones diferentes y tiene unas acciones diferentes, ¿vale? Bueno, en algún momento, vale. Bueno, acercados confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Acercados confiadamente al trono de la gracia. Cuando dice eso es que yo cuando estoy orando entro en otra dimensión. ¿Sí? Y cuando guardo silencio, muchísimo más. Porque el silencio es lo que más materia trae. Bueno, listo, continúo. El gran mandamiento. Dice 26. El gran mandamiento, chicos. Chévere. 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, sabía que le había respondido bien, acuérdense que era un saduceo y entendió la doctrina, perdón, Claudia Patricia, dice, de lo que mencionaba Yeshua con respecto a los ángeles y que nosotros no nos daremos en casamiento porque la resurrección seremos como ellos, lo entiendo en el sentido que en nuestros cuerpos nuestros cuerpos transformados, ¿no? En nuestros cuerpos transformados no perderemos la identidad, correcto, la identidad de la esencia que nos dio el Eterno, sea femenina o masculina, correcto, perfecto. O sea, es decir, si mi parte interna tiene un mapa, llamémoslo así, que se dirige, se mueve, mujer, estructura. Sí, como una parte, ¿perdón? Una estructura. Sí, una estructura que dije. Mapa. Sí, sí. No tenemos un mapa por dentro. La parte interna, eso que lo hace especial a ustedes mujeres y que nos hace especial a nosotros hombres, no, pues nos había que cambiar a Neshamot, que nuestra Neshamot tiene una identidad. Sí, la de las mujeres, mujeres, y la de los hombres, hombres. Aquí lo llamamos, en este plano lo llamamos mujeres, hombres. En otro plano, pues al fin y al cabo en el milenio también hay mujeres y hombres. Eso no quiere decir que, por ejemplo, la mujer experimente su periodo, su unidad. No, estoy casi seguro que no. Y que nosotros los hombres manejamos un alto grado, es decir, algo, ustedes también lo manejan, mujeres, ansiedad, angustia o cosas por el estilo, ¿no? Que eso estamos ligados a este cuerpo carnal, ¿vale? Pues se nos dará un nuevo caparazón, pero seguirá siendo blanco para los blancos y el negro para los negros, ¿vale? Bueno, entonces continúo. Yeshua le respondió, continúo, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. ¿Por qué ellos sabían que les había respondido bien? Muchos de nosotros, óigame bien, muchos de nosotros que tenemos debates con otras personas, ellos saben que nosotros hemos respondido bien. Sin embargo, ¿qué ocurre? No dejan sus malas mañas, como dice mi mamá. ¿Sí? Dice, Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es,
Dijo, respondiendo le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y eso le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿se acuerdan? Escucha, oye, Israel, el Adón nuestro Elohim, el Adón uno es, ¿cierto? El Shema. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Repito, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sí? Perdón. Me mató la mitad. Camiles Sofía dice, estuve leyendo que cada vez que se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es porque se hace referencia a tres espacios espirituales en diferentes momentos de la existencia. Sí. ¿Cómo se llama eso? Nos identificamos, ¿sí? La preexistencia, la existencia y la posexistencia. Y seguimos siendo con una sola identidad, con diferentes caparazones. ¿Sí? Preexistencia, existencia y posexistencia. Abraham, Isaac y Jacob. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Ya lo hemos dicho millones de veces que amar no tiene que ver con cosas que son afectivas. ¿Sí? Todo en este mundo fue colocado, sobre todo lo que respira en el nivel de los animales, del nivel animal hacia arriba, ¿sí? El animal que es parlante, el que no es parlante, y hasta que llega al ser humano, todo fue colocado con emoción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un nepes, y en el nepes está incrustada la emoción. Entonces, yo soy emociones. El perro es emociones. La tortuga también. Aunque eso no lo crea, la mínima estructura, ¿sí? Animal tiene emociones. La mínima forma. Porque fue colocado precisamente. Mi perro tiene emociones. Se contenta, se alegra, mueve la cola, va y se acuesta, se pone bravo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el amar no tiene que ver con las emociones. El amar tiene que ver con qué cosa. Porque el amor es cumplimiento de la ley. O sea que el amor está directamente proporcionado a cumplir. Si yo cumplo, amo. ¿Y cumplir qué es? Obedecer. ¿Y obedecer qué es? Restringirme. Porque mi ego no permite que yo me restringa, por lo cual es difícil. Cumplir es difícil. Muy, muy prácticamente, si no tenemos una ayuda de lo alto, es decir, si no nacemos de lo alto, no se puede cumplir. Por eso nos llaman esclavos del pecado, que no tenemos cómo movernos, estamos esclavos, sujetos. Dice Juan Pablo, difícil afirmar eso, no sabemos qué pase después del milenio. No, pues, ¿qué cosa? Si seremos seres espirituales o de una u otra manera, olvidaremos todo lo que pasó aquí con relación a la esencia del hombre o mujer. Creo que, repito, después de milenios, si seremos seres espirituales de una u otra manera, olvidaremos todo lo que pasó aquí con relación a la esencia de hombre o mujer. Creo que desaparecerá. No, es que cuando estamos diciendo que Abraham no será mudado en otro. ¿Sí? O sea, Abraham no se convertirá en Elías, ni Elías se convertirá, o Elías se convertirá, por ejemplo, en Juan Bautista. Creo que eso es lo que entiende a Sofía. ¿Me van a entender? La esencia tuya, o la esencia de Abraham sigue siendo ¿cuál? El mismo soplo interno. Que su función sea otra, lo más seguro es que sí. Pero aquí se llamó Abraham, allá no lo sabemos. ¿Me estoy haciendo entender? Y esa transformación no deja de perder puntos esenciales de nosotros. Por eso lo llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
¿Mm? Esteban, ejemplo, se va a encontrar con Shaul. Su parte almática tuvo que haber sido transformada. Un asesino, por ejemplo, cualquiera de los que mataron, por ejemplo, el hombre que crucificó a Yeshua, que le enterró la lanza, dice ciertamente este hombre era ¿qué? Justo, era el Hijo de Dios. Él en otro plano se va a encontrar con él. No quiere decir, este fue el que me clavó la lanza y cosas por el estilo. No. Pero que el señor que vino aquí, llamado aquí Nelson Ruiz, ¿sí? Y que si el Eterno nos cambia de nombre acá y luego nos pasa allá a la resurrección, después de la resurrección de los muertos, en el milenio, ¿sí? Nos ponga en otro diseño, sí, pero la esencia de dentro sigue siendo la de Nelson Ruiz. Creo que no entendió mi afirmación, o tal vez me expresé mal. No, pues vuelve a exprésela. Vuelve a escribirla. A ver si o yo la leí mal, puede decir. Escríbela otra vez. Sí, la parte esencial, por ejemplo, del nepes es transformado, porque ya no está pegado a este cuerpo. Este cuerpo busca a diario, por ejemplo, vengarse. Por más espiritual que sea. Busca la envidia. Dice, después del milenio tendremos el mismo soplo, con las mismas características, y venimos a rectificar lo que aprendamos acá. Al cambiar el cuerpo será la misma esencia. Gracias, Jenny, creo que tú lo sintetizaste un poquito mejor que yo. Continúo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, ¿sí? Maestro, verdad, así maestro, no le dijo rabino, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, tantico, haremos ahí 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad, has dicho, que uno es Dios, ¿sí? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea que la Trinidad no queda muy así como acentuada en este texto, queda, sí, uno es Dios, uno, lo dijo mismo Yeshua, y el contexto no está hablando de que él se esté presentando como Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al Señor tu Dios amarás, ¿cierto? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, etc. A Dios solamente. La diferencia entonces, Yeshua mismo la establece. Si por ejemplo yo habría de amar a Yeshua, eso sería una buena pregunta. ¿Yo debo de amar a Yeshua? ¿Qué creen? Alguien que me responda, por favor. Si me amáis, ¿no? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Juan. Sí. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, esto es palabra, y lo está diciendo un escriba, ¿no? Dice, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, o sea que a Dios se le ama con el entendimiento, ¿sí? Aunque nuestra fe es irracional, o sea, la manifestación de la fe es irracional. Creo que estaban hablando ayer, cuando yo echo fuera un demonio de una persona y esa persona queda libre, la ciencia, ¿sí? No, o sea, no lo podrá, digamos así, explicar, pero sobre todo no le podrá dar severidad a lo que yo estoy haciendo en el momento, si Dios me está usando en ese momento. O sea, la ciencia no podría decir, sí, el hombre, como decimos en nuestro lenguaje, Dios lo usa, no. Para ellos es simplemente una especie de esquizofrenia, tanto del uno como del otro. Dice, mi deber es agradar al Padre por medio del cumplimiento de la Torá. Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y la Torá es interpretativa.
El hilo azul con blanco que tú tienes es interpretativo, que no sabemos si son 5 nudos, son 8 hilos, en fin. Sigo. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. 32, vuelvo y lo leo. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Ahí me envía a Oseas capítulo 6, 6. Ya lo leemos. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, óigame bien, dice: Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba habló con sabiduría. ¿Qué le dijo? Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Por eso, cuando alguien nos dice que la Torá está abolida, podría yo usar este término: lejos estás del reino de Dios. Porque todo lo que citó este escriba es concerniente ¿a quién? A la ley, a la Torá. Él no citó otra cosa como base, que no haya sido ¿qué cosa? La instrucción, la Torá. Como has dicho, sabiamente has respondido. Por eso nuestras respuestas, como dice nuestro amigo Juan Pablo, deben estar basadas claramente en la columna vertebral de la Torá, para que se halle ¿qué? Sabiduría, ¿sí? Para que se halle entendimiento. ¿Qué dice el Salmo? ¿Sí? ¿O qué dice el escrito que dice: si nosotros cumplimos la ley, los otros pueblos dirán: ¿qué o quién es este pueblo? ¿Cómo? Inteligente, sabio, que tiene sabiduría. Los otros pueblos se admirarán al cumplir nosotros la Torá. Cuando nosotros quitamos la Torá, somos lo mismo. Somos, como dice muchas veces de Efraín, asno montés, llevado por tu inclinación hacia el mal. Vale. Listo, muchachos. Vale. Entonces, continúo. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y eso entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: ¿qué cosa? No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Es que el reino de Dios es mi ubicación, entender mi ubicación dentro de ese reino. ¿Sí? Dice: al que perdón un momentico, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Sí, Mateo 5:17. El que enseñe a cumplir estos mandamientos, ¿sí?, será llamado grande, ¿no? Sí. Y el que no los enseñe será llamado ¿cómo? Pequeño. Pequeño. Entonces, ¿me puedes ayudar? ¿Qué me dices? Sí, Mateo 5:17. Listo, manitos. Mateo 5:17. Vamos a leerlo aquí. Mateo 5:17. No penséis, ni siquiera piense, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, cielo y tierra. Acá estamos hablando en ese tema, ¿no? No puede, hasta que no pasen, no puede cambiarse una jota de la ley, es imposible. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No quiere decir que esa persona, ¿qué cosa? Se va al infierno. Dice que enseñó. ¿Y enseñó qué? Mal.
¿Cómo será llamado en el reino de los cielos? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces no dice que se va a ir para el infierno y cosas por el estilo, no. Sabemos que hay mucha gente que ha estado alrededor de nosotros, ¿sí? Cristianos, no cristianos. Yo he dicho que pastores, que yo tuve 3 pastores geniales, esos sí lo podríamos decir, pastores espectaculares, ¿sí? Hasta yo los conocí, que pues tal vez enseñan lo que el Eterno también les ha permitido enseñar, ¿no? Yo en eso no, ya están sujetos a ese esquema, ¿vale? Y serán llamados como pequeños en él, no dice fuera, en el reino de los cielos. ¿Sí? Y si enseñamos a hacerlos, seremos llamados como. Dice, los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. No dice que seré grande, hermanos. Sí, hay una cuestión de posición. Seré llamado grande, no quiere decir que sea grande en el reino de los cielos. ¿Qué es grande? Seré llamado grande. No dice que seré grande en el reino de los cielos, como una fama, como algo portentoso. No, seré llamado grande. Listo, dice, vamos a Oseas 6:6. ¿Quedó claro? Una cosa es que nos llamen grande y otra cosa es que yo sea grande. No. Grande, O sea, sí. pero en comparación a los que son pequeños. Una comparación de posición, no que me van a dar un reino y que... No. A duras penas, dice, ¿se salva quién? El justo. A duras penas, hermanitos. Por eso he dicho, espero que mi trapero que me van a dar sea de buena calidad. ¿Sí? Que nosotros estamos, pues, años luz pues, estamos lejos de Oseas, de no sé, de Esteban, nosotros estamos apenas aruñando, hermanos. O sea, estamos buscando por dónde echamos, a ver qué encontramos, que el Eterno en su misericordia nos muestra su Torah cada día más, pero ni en pañales estamos, casi en pelotas, así que diciendo que nos van a dar una ciudad y que nos van a dar esclavos, yo quedé por el estilo, no hay forma. Dice, entonces, Oseas 6:6. Por esta causa, leo el 6, venid y volvamos, 6:1 lo leo, todos por favor, en Oseas 6:6, que es lo que nos dice al otro lado, que esto es mejor que cualquier sacrificio. 6:1, venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Como espectacular, ¿no? Acuérdense que Él hiere y Él sana. Nos dará vida después de 2 días, milenio. En el tercer día nos resucitará, hermoso, y viviremos delante de Él. O sea, 6:6, gracias. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Hashem. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Hermoso, que se ven esas, me encanta cuando Efraín y Judá se den cuenta en el mismo texto, así sea en forma de pregunta. Dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y acordemos que todo el universo fue fundado sobre la misericordia, porque se había de prever lo que había de pasar, no solo en este mundo, hermano. La misericordia es antes que Adán, ¿entiende? Antes que estos cielos que usted ve y que esta tierra, es la misericordia, ¿vale? Por eso cuando dicen que estamos bajo la gracia, eso es una... que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, no he entendido cuándo nació la gracia, hermano. La gracia es... no tenemos tiempo para medirla de lo que nació, en qué punto, como movimiento espiritual se inició. Es una manifestación a través del Mashiach, antes de la formación de los cielos y la tierra, fue colocado, porque dentro del Mashiach está la misericordia. ¿Viste? Vamos. Entonces seguimos con... ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna acotación?
¿Ninguna? Parece que no. Seguimos. Vamos a leer entonces el 35. ¿De quién es hijo el Mashiach? Y esto sí que es interesante porque en los Salmos hemos visto mucho eso. ¿De quién es hijo el Mashiach? ¿Ve? Enseñando Yeshua en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mashiach es hijo de David? Repito, enseñando Yeshua en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mashiach es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por la presencia divina, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena manera. Es decir, lo que Yeshua está dando a conocer aquí es su preexistencia, ¿sí? Que no es como tal, que tenga genética de David, sino que viene del tronco, sino de la raíz de Isaí, pero que obviamente él es antes que David. Por eso dice, como dice la escritura, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se está haciendo referencia? Pues obviamente a quién, al Mashiach. Vale, eso es algo que debemos tener siempre en nuestra alforja para la preexistencia del Mashiach. ¿Vale? Continúo. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas saludos, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Y les decía, guardaos de los escribas, y aman las primeras sillas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y vamos a leer lo mismo en Matillahu 23, 1 al 36, porque ahí está un poco más explícito. ¿Vale? Mateo 23, 1. Vemos porque ahí también hay varios temas en Mateo 23. No está solamente de tema. Mateo 23. Dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, ¿sí? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ambos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. De ahí, hermanos, de algún día que leí esto, y hay muchas de las cosas pues que obviamente cuando empezamos, pues uno se emociona, y uno se emociona muchísimo, y mejor, gracias al Creador, y ojalá sigamos emocionados. Y aún sigo, por ejemplo, ustedes los que me conocen un poco más saben que yo sigo ciertos rabinos, y pues tenemos discrepancias con ellos. No quiere decir que uno no siga y que no les aprenda. Sí, es que uno puede con su maestro, puede tener discrepancias. Pablo las tuvo con Pedro, Pablo las tuvo con Juan Marcos, Elías con Bernabé, con Silas. sí, con el que se le atravesaba. O sea, Pablo compraba una pelea.
Entonces podemos tener disyuntivas con ellos, pero yo no dejo de consultar ni verlos, ni orar por ellos, ni pedir al Creador que guarde la casa de Judá. Son mis hermanos, sí. Así ellos no me ven a mí, pues ese es su problema, no es mío. Pero los veo como tal, los amo y les pido al Creador que los guarde muchísimo. Y lo que ellos digan, pues muchas cosas las filtro. Y muchas cosas, pues obviamente ellos son muchísimo más entendidos en cuanto a la Torah que cualquier pastor colocado en los últimos 2000 años. Cualquier pastor desde el punto de vista católico, ¿no? Protestante, etcétera. Entonces hay que aprender y aprendo muchísimo de ellos a diario. Entonces debido a eso, sí, tenemos también que ver con pinzas este pasaje, que los escribas y los fariseos pues se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban. Y seguimos emocionados porque seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, no me faltaba. Pero no podemos, lo que ellos ponen como cargas aún hoy en la modernidad, sobre todo los grupos hasídicos ultras, ¿sí? Es otro paseo, colocan sobre la gente. Y yo, porque me emocioné ir a colocar eso también sobre las personas que empezaron a estudiar con nosotros. Entonces, a medida que han pasado los años, como que hemos tratado de hacer las cosas mucho más sencillas, ¿sí? Y no colocar cargas sobre las personas que no podemos sobrellevar, y que se nos haga mucho más viable nuestra práctica, la práctica de nuestra monada, de nuestra fe. Y a veces, pues, a gente nos malinterpretan también. No, mano. Yeshua decía eso, no coloquen cargas, hombre, que ustedes mismos no pueden llevar. ¿Para qué? ¿Qué hace una persona con una carga que no puede llevar? Lo aplasta, man. ¿Sí? Y no deja ni siquiera que arranque. No deja ni siquiera lo van a coger velocidad, man. O sea, a uno le ponen tantas cosas que dice, no, quiero ir a un lugar a estudiar la Torah. Toca que hable con el pastor, el rabino. El tipo nunca aparece. ¿Sí? Y cuando aparece se le pide los datos, peor que se van a entrar al estado a estudiar, hermano. Es terrible. No, eso es un invento de hombres. Sigue. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Repito esta parte porque lo vamos a dejar para meditación. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es guardar y otra cosa es hacer. Todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Lo que me digan que guarde, guardo. Dice, pero hacedlo. Tú hacedlo. Mas no hagáis hechos, sus acciones como ellos. Es decir, creo que ellos tenían, como hasta el día de hoy, una muy buena enseñanza. Porque a nosotros nos toca copiar los métodos de enseñanza de ellos. Las yeshivas de ellos son espectaculares. Ustedes vieran las bibliotecas donde en la actualidad, ¿no? Porque pues, hace 400 años también estaban tirando piso como nosotros, ¿sí? Pero son unos sitios preciosos, con micrófonos, con lugares especiales para meditar, lugares de historia. Aquí, bueno, vi que había una que dije que hay una tan hermosa, realmente muy precioso lo que estos hombres hicieron, ¿sí? Y ¿qué hicieron ellos? Te dan unas muy buenas enseñanzas, pues las toca filtrarlas todas, ¿no? Pero dice el Mashiach, dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Conforme a sus obras. No hagas conforme a sus obras. Por lo tanto, lo que yo recibo debo guardarlo. O sea, pero yo también debo saber qué guardar. ¿Sí? Pero dice, no haga conforme a lo que ellos hacen. Y para esa época, pues obviamente Yeshua está dando una fuerte interpretación. Dice, ellos colocan unas cargas pesadísimas sobre la gente, que no con un dedo no están dispuestos a moverlas. Dice Juan Camilo, una curiosidad que tengo ya que toca el tema. Si las profecías apuntaban a que el Mesías viene del linaje de David, dado que Yeshua fue coincidido por una virgen, según tiene sangre o linaje de María, no entendí eso, pero el linaje se hereda es por parte del padre, no de la madre.
Yeshua no tiene sangre ni linaje de José, tampoco de María, ¿no? ¿Cómo podríamos, creo que lo dice acá arriba, es que no lo entendía bien. Él colocó entre paréntesis por eso, para Sí, hacer sí. la alusión, que Ajá. tampoco tiene genes de María, claro. Dice, ¿cómo podríamos interpretar Ah, ya. eso? Ya entiendo. Tiene que ver con el verso de ¿me preparaste cuerpo? Podría ser, o sea, eso lo podríamos anexar al comentario o a esta charla. Lo podríamos comentar por el hecho de que, pues obviamente nosotros sabemos que ese texto pues salió, ¿no? Los textos lo sacaron de me preparaste cuerpo. De lo que estamos hablando, sí, ¿cierto? Aunque del salmo que está citando, pues no nos cabría mucho. Podría ser parte, ¿sí? Estoy tratando de ser político con su merced. Y es ese sentido, es decir, digo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y al citar eso, pues le está demostrando a ellos que él pues no tiene su preexistencia. Ahora, entraría y ahondando, pues no lo está haciendo, y creo, no sé, mano, que pues de lo que yo he leído, nunca se tocó ese tema, me preparaste cuerpo, pues citado así en el libro de Hebreos, pero no que Yeshua haya dicho el Eterno me preparó cuerpo, pero a lo menos sí está demostrando su preexistencia desde muchísimo antes de David, ¿vale? Ese texto pues cabe para confirmar lo que él está diciendo. Yo diría más bien eso, Camilo, que el texto que su merced está citando sirve como complemento o como una buena base para decir me preparaste cuerpo, ¿vale? Para demostrar su preexistencia, ¿vale? Dice 20, íbamos, antes hacen todas estas sus obras para ser vistos por los hombres. Ah, ya creo que lo entendí. O sea, él nos dice en el comentario, dice que Yeshua no tiene ni sangre de José ni sangre de María. ¿Sí? Entonces, al no tener sangre de los dos, Perfecto. entonces, ¿cómo se explicaría eso de que él viene de la tribu de Judá? Camilo, o cualquiera de los muchachos que están en la transmisión, péguese el versito, por favor. ¿Sí? Me preparaste cuerpo. Péguelo aquí, por favor, para que las No, personas y él lo que cita, él lo colocó ahí. Sí, pero no cita el libro. Mm, No, él está sí, diciendo él dice el verso que dice tal, pero sí, la cita no la colocó. pero- Hebreos capítulo tal, colóquelo Ajá. ahí. Sí, me preparaste cuerpo. Listo. O sea, básicamente que el hecho de que Yeshua no tenga ni genes ni de María ni de José indica que está relacionado con ese versículo. Más me Sí, preparaste pero cuerpo. eso lo estoy entendiendo, lo está entendiendo su merced, lo estoy entendiendo con Camilo y yo, pero hay una persona que por todo está llegando nueva y ni pito de lo que estamos hablando. Entonces nos toca ver el texto, ¿sí? Lo que es Camilo, Claudia, la persona que lo haga más rápido se lo agradezco. Me preparaste cuerpo. Y hay que decirles que eso lo borraron de los salmos. Entonces Camilo está diciendo, mire, cuando lo pongan, hacemos la explicación y terminamos ahí, ¿vale? O tú, dímelo rápido dónde está ese. ¿Me preparaste cuerpo? Sí, vale. Hebreos 10 algo, ¿no? Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, estoy haciendo referencia a lo que Camilo está diciendo, que obviamente Yeshua no tiene, el cuerpo de Yeshua no tiene injerencia humana, ni genes de María, ni genes de Joseph, o de Miriam, mejor, para que me entiendan, pues. María y José, Miriam, Joseph, no tiene nada de él. ¿Dónde lo podemos demostrar? En el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 10, paso 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, más me preparaste cuerpo. Gracias, hermano. 10:5. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Sí? Eso dice que está en el Salmo 46:8. Entonces, si usted va al Salmo 46:8, Salmo 46:8 dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces, ahí no aparece, obviamente, me preparaste cuerpo. La única que lo hace es la K2 israelita. ¿Sí? Pero un momentico, lo uso aquí en mi celular. Salmo 46:8. Salmo 46:8 es para que lo vean que solamente aparece en la K2 israelita, o que en otras versiones no aparece. O que yo me acuerde, no. Creo sé. que no. No, creo que no. Dice, va a leer el 5, es decir, me preparaste el cuerpo, aparece en el libro de Hebreos. Ahí aparece la cita, vaya al Salmo 46:8. Usted va al Salmo 46:8 y ahí no está precisamente el me preparaste cuerpo. Aparece en la traducción K2 israelita. Dice,
sacrificios y ofrendas de grano tú no quieres. Más bien, tú has preparado un cuerpo para mí. Ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado, tú no demandas. ¿Vale? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos referencia que el Mashiach, que el cuerpo del Mashiach no tenía, ¿qué cosa? La contaminación de Miriam, María o de José. No lo podía tener. ¿Por qué? Porque su cuerpo no podía estar contaminado de eso que se pasa como por medio de la esperma del hombre. ¿Sí? Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo, entró. ¿Sí? ¿Se acuerdan del texto que es interesantísimo? Entró, no dice que estaba en el mundo, entró en el mundo por un hombre. Su esperma fue contaminada, de ahí para adelante todo fue contaminado, todos los cuerpos, todos, absolutamente todos. Por eso en el Mashiach no puede tener injerencia en lo que obviamente el Malá colocó en Miriam, porque lo que es engendrado en ti, pues de la presencia divina es engendrado. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Y si no, pues vamos despidiendo, ¿vale? Algo que nos haya quedado en el tintero, pues muchas cosas, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido lo que Camilo dijo, que es muy interesante, que en la cuestión de que el Eterno, que Yeshua, dice Jenny Salamanca, de un momentico aquí. Dice Jenny Salamanca. Salmo 46, creo que ya lo copió, supongo que lo copió de la K2. Sacrificios y ofrendas de grano tú no quieres, más bien tú has preparado un cuerpo para mí, y ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado tú no demandas. Vale, ahí está. Tú has preparado un cuerpo para mí. Tú has preparado un cuerpo para mí. Ni modo, ese homocigoto, eso fue colocado en Miriam, no tenía injerencia humana, o si no, estaríamos, por cuanto fue tentado en todo, pero no pecó, ¿sí? Y ahí podríamos andar en el tema de si su tendencia al mal, cómo estaría, como yo te dije de término, ¿no? A veces un poco fuerte, cómo estaría la inclinación al mal de Yeshua, y si tenía o no tenía inclinación hacia el mal, y lo dejamos ahí de tarea. Para hoy en 8 seguimos entonces. Bueno, hermanos, me alegró mucho, seguimos, damos gracias al Creador por este momento, me alegró mucho interactuar con ustedes, que el Eterno nos continúe bendiciendo.